Fonchi está con nosotros, el psicólogo Alfonso Díaz Clat. Fonchi, muchísimas gracias por tu gran deferencia de atender nuestro llamado ante esta situación. Te hemos presentado acá dos materiales interesantes. Uno que habla sobre por qué, que también lo vamos a presentar luego, por qué en Cuba las personas no pueden liberarse de este yugo, de la dictadura comunista que ya va a más de 60 años. Y en el caso de Venezuela, ¿por qué no pueden sacar a Maduro? Y esto en respecto a su reciente continuidad ilícita en el poder después de su reasunción en el mando el día 10 de enero último. Bienvenido, Fonchi, a Extremos en Sol Frecuencia Primera. Muchas gracias, Sandro. Es un gusto para mí poder estar con ustedes en un episodio más de Extremos. Abordando un tema de mucha actualidad, ¿no? Lo que ha pasado en Venezuela a muchos de nosotros nos ha dejado un sinsabor en la boca, porque esperábamos algún tipo de acción de apoyo de parte de tanto de ejércitos privados como de algún tipo de acción más realista, más directa de algunos gobiernos que apoyaban supuestamente el derrocamiento de Maduro en Venezuela. Querido Fonchi, disculpa que te interrumpa. Voy a ser muy realista y muy brutal en lo que diga, y varios colegas también lo han sido, especialmente venezolanos. El día 10, yo no sé qué hacías tú, yo me encontraba un poco delicado de salud por un problema neumológico del asma. Decidí en la mañana reposar un poco, había tenido una noche un poco pesada, producto de ello. Y siempre estaba desde la madrugada, inclusive viendo las noticias, CNN, BBC, Deutsche Welle, los canales locales, inclusive Canal N, Latina, que ya desde las 5 de la mañana estaban con noticieros, esperando a ver qué salía, ¿no? Si había un último minuto, que decían, ya derrocaron a Maduro, ya lo sacaron, ¿no? Pero no había nada todavía. Por ahí algunos canales internacionales que hacían algunos en vivo desde Caracas, diciendo que estaba amaneciendo, y bueno, todo en orden de momento. Pero bueno, dije, ya habrá. Para eso de las 7:30, 8, prendí nuevamente el televisor, todavía no había nada en ninguno de los canales al respecto, ninguna novedad. Ok, dije, ya habrá, voy a descansar, seguro cuando me levante ya debe haber pues algo, ¿no? Ya debe haber muerto. Yo esperaba, quiero ver cómo murió, ¿no? Y prendo el televisor y me encuentro con la enormemente frustrante y muy desagradable sorpresa, inclusive antes de lo previsto, que el hombre ya había juramentado ya, y escuchar a este otro sátrapa nicaragüense como es Ortega, avivándolo como si fuera Cristo a Maduro, pues es realmente patético, ¿no? Entonces, y totalmente nauseabundo. Entonces yo me quedé realmente impresionado y dije, entonces me pregunté a mí mismo, y no sé si te lo preguntaste tú, perdón con la expresión y con el francés, ¿para qué entonces estos señores de María Corina Machado y el señor Edmundo González habían estado metiéndole tanta ilusión a la gente, diciéndoles que iba a gastar ese día? Porque obviamente sabían perfectamente que iba a haber, el otro no les iba a decir, pasen ustedes, bienvenido. Entonces, sin ser venezolano, sentí mucha ira, ¿no? Y ver también que en realidad esto de la política, esto de decir, no, que el pueblo, esas son estupideces. Acá lo único que importa es la plata, el tema del comercio, el dinero, China y su manipulación comercial, punto. No hay el tema de la política, de frases desfasadas de los años 50, que el imperialismo y tontería y media. Y acá mismo en el Perú, obviamente, no sé si te has enterado que hay congresistas inclusive que usan nuestra plata, nuestro dinero de los impuestos que tú y yo pagamos con mucho esfuerzo, caramba, humillaciones y sacrificios, porque nos cuesta el sudor del cuerpo y de nuestra mente tener que ganárnoslo, y estos señores
además de estar en redes de prostitución, como ahora se ha denunciado, pues resulta que se van y se jactan de celebrarle a este sinvergüenza de Maduro sus atrocidades y su permanencia en el poder. Inclusive uno había dicho, dice, pero ¿cómo usted, lo entrevistaron en el Canal N, cómo usted, y es congresista, puede respaldar esto, ¿no? Si han habido tantas denuncias de fraude electoral, pero... Y el otro, ¿sabe lo que responde? Dice, pero óigame, ¿en qué gobierno, en qué elección no ha estado libre de problemas de fraude? En todas, pues. Algo siempre hay, pues, ¿no? Por favor, o sea, ya exime de comentarios. Ahora sí, perdona el exabrupto, querido Fonchi, de haberte interrumpido, pero creo que era necesario para poder complementar tu muy valioso comentario. Adelante. Gracias, Sandro. No, encantado. A mí justo iba a comentar eso, ¿no? Yo he pasado exactamente lo mismo que tú. Sin embargo, tuve sentimientos encontrados porque, por una parte, me preguntaba qué pasaría si este ejército privado, creo que es Blackwater, sí, Blackwater, incursionaba en Venezuela y trataba de matar a Maduro o capturarlo o lo que fuese. De pronto, en este momento, hoy día, estaríamos viviendo las ascuas de una posible guerra, ¿no? Porque es bien sabido que Venezuela, y los que hemos seguido estas noticias, hemos visto que los países que apoyan a Venezuela estaban presentes, ¿no? Estaba Rusia, estaba Corea del Norte, estaba Cuba, y incluso me parece que había alguien del gobierno chino. Entonces, yo no creo que esto hubiera quedado ahí. De pronto hubiese habido una reacción por el otro lado, y ahora estaríamos preguntándonos qué fue lo correcto, ¿no? Yo tenía honestamente mucha ilusión por todo lo que hemos comentado en Sol Frecuencia Primera, estos podcasts este podcast que tienen, donde comentaba algunas noticias y daba primicias, pero al final todos quedaron como una sarta de idiotas, ¿no? Porque finalmente no pasó nada. Y creo que ahí viene la importancia de este video, en donde se analiza por qué la gente de Cuba no se ha levantado o no ha podido derrocar a esta cadena de tiranía que vienen arrastrando desde hace tanto tiempo, ¿no? En realidad lo que se hace es tratar de analizar psicológicamente el por qué un pueblo no se levanta, el por qué un pueblo entra, citando el mismo video, como en un adormecimiento en el que no dan un paso contra el sistema, ¿no? Y es como que ya todos se hubieran acostumbrado. Y lo que plantea el video es que probablemente Maduro y todos estos países donde hay dictadores comunistas buscan pues lograr ese mismo efecto cubano en otros lugares. Para ello sustentan la inacción de un país en un experimento psicológico llevado en la Universidad de Yale por Milgram, allá por los años 60-70. En realidad, tal cual lo plantea el video, así fue el experimento de Milgram. Para los que no lo conozcan, simplemente era un experimento en el que a algunos alumnos se les daba la posibilidad de castigar a supuestamente a una persona X que estaba conectada a la corriente eléctrica, y habían diversos niveles de electricidad que se podía pasar a la persona como
como castigo ante el error frente a ciertas preguntas que se le hacían. Entonces estaban separados por un vidrio. A un lado estaba la cabina en la cual estaban estos aparatos en los que uno enviaba descargas eléctricas, y al otro lado estaba el, entre comillas, paciente, que debía responder a preguntas, y cuando estas preguntas eran incorrectas se iba pasando estos shocks eléctricos. Lo interesante de todo esto es que las personas que se sentaban frente a la máquina para pasar electricidad no tenían un límite. Empezaban con 110 voltios, que es lo normal en Estados Unidos, e iban subiendo y podían llegar a 300 voltios, lo cual significaba muerte o un alto riesgo de muerte. Y es más, había un sticker que decía muy peligroso, ¿no? Como tratando de disuadir que no lleguen a pasar ese nivel de electricidad. Sin embargo, antes del experimento se hizo una encuesta a diferentes psicólogos y psiquiatras preguntando qué porcentaje de gente ellos imaginaban podían llegar a exceder estos límites de electricidad. Y la mayoría de profesionales dijo que el 0,1%, cuando los resultados fueron totalmente opuestos. La mayoría de personas que tenían el poder de lanzar estos shocks eléctricos a este paciente, entre comillas, que finalmente era un actor, ¿no? No estaba realmente conectado a la electricidad, si no hubieran muerto, pero actuaba fingiendo de que pasaba electricidad y le dolía. Incluso en este video pueden verse archivos científicos de ese experimento y de lo que pasó realmente. Entonces, partiendo de ahí, Milgram explica lo siguiente. Él dice, como había un profesor, una autoridad, entre comillas, con bata blanca, que permitía que esto continuara, porque cuando la persona dudaba si mandar electricidad o no al paciente, el psicólogo se limitaba a decir que continúe, simplemente. No decía sigue pasando electricidad o no decía aumenta la electricidad, simplemente decía por favor que continúe el experimento. Y la gente aumentaba y aumentaba y aumentaba el voltaje, llegando pues a números inimaginables que hubieran podido matar a cualquier persona. Se escucha en el video al paciente, entre comillas, al otro lado del vidrio, rogando por favor que ya no le pasen más electricidad. Sin embargo, la persona al otro lado del vidrio, frente a la máquina para emitir electricidad, seguía haciendo. La conclusión a la que llega Milgram y todo este equipo de psicólogos que analizaron la conducta de estas personas es que cuando hay una autoridad hay una necesidad de obediencia. Y esa es la explicación a grosso modo, ¿no? Tendríamos que entrar a muchos temas subyacentes para explicar diferentes ángulos de este experimento, y no nos alcanzaría el tiempo del programa, pero en conclusión se hace un paralelo entre el experimento de Milgram y lo que pasa en Cuba y lo que está pasando en Venezuela. Y es que cuando hay una autoridad con un uniforme militar o cierto poder evidente, el pueblo tiende a obedecer. Y bueno, yo no estoy del todo de acuerdo en esa explicación. Me parece un poco jalada de los pelos en lo personal, porque no existirían pues sublevaciones ni revoluciones históricas en el planeta, ¿no? O de pronto es una cuestión de ADN latinoamericano, en donde los latinoamericanos pues nos apocamos
y nos empequeñecemos frente a una figura de autoridad, pero en otros continentes no pasaría, y ha pasado. Entonces, yo creo que la explicación queda un poco corta en lo personal. Si tuviera que esgrimir una explicación a lo que está pasando en Cuba y a lo que está pasando en Venezuela, es simplemente lo que sucede con un prisionero en una cárcel que ha intentado mentalmente imaginar cómo podría escapar de esa cárcel y se ha dado cuenta que no hay escapatoria. Entonces llega un momento en que el ser humano simplemente deja de luchar. Y al dejar de luchar, porque sabe que no hay vuelta atrás, empieza a anhelar la muerte y simplemente entra en un círculo de automatismo, ¿no? En donde vives tu vida, vas, compras el pan, te levantas, vas a trabajar, te bañas, te vas a dormir, y así pasan los días y los días y los días, y uno llega a cierto nivel de conformismo. Algo que a mí me llama mucho la atención es que estamos ya viviendo más de un año de una ola de delincuencia, de violencia, de asesinatos en el Perú. ¿Y qué veo yo en las noticias? ¿Qué veo yo en la población? Que simplemente está aprendiendo a convivir con ello, ¿no? No veo marchas que realmente pongan en jaque a un gobierno que está absolutamente cruzado de manos. Y yo no creo que sea una cuestión de genética, por ser latinos. Yo no creo que sea una cuestión de que, bueno, como hay una autoridad llamada presidenta Dina Boluarte, pues no vamos a hacer nada, o una autoridad de parte de los delincuentes, ¿no? El Tren de Aragua u otros movimientos, otros grupos de delincuentes, y pues simplemente como ellos tienen el poder, nosotros no hacemos nada. Yo no creo que sea eso. Yo creo que lo que se busca, y creo que lo que pasa en Cuba, es que la gente ya pasó por lo que está pasando en Venezuela. Y en eso coincido con los del video, ¿no? Ellos dicen, en algún momento Venezuela va a ser la nueva Cuba. Es decir, la gente va ya a estar resignada, esa es la palabra, a que simplemente pues haya un grupo de poder que haga lo que le da la gana en ese país, ¿no? Yo no creo que sea por un tema de relación con la autoridad, no lo creo. Sin embargo, es respetable la posición de estas personas que están esgrimiendo esta teoría, esta hipótesis. Yo podría no estar de acuerdo, sin embargo, es una hipótesis interesante, tiene cierta lógica, sin embargo, yo no la comparto del todo. Creo que lo que está pasando en Cuba es que simplemente la gente ya tiró la toalla, ya es consciente de que los medios han sido capturados por el gobierno cubano, la internet es manejada por el gobierno cubano. Yo la semana pasada, yo tengo un sobrino que acaba de estar en Cuba y ha regresado recién a Lima esta semana. Entonces sería interesante, si el equipo de producción así lo quiere hacer, hacerle una entrevista a este chico. Encantado. Claro. Sí, y él estaría feliz de participar, y es un chico muy brillante, pero acaba él de estar viendo con sus propios ojos la realidad de Cuba, y él podría también tener una opinión con respecto a esto. Correcto. Y creo que sí, con lo que ha pasado el día 10 de enero, cuando se esperaba ya que algo sucediera en Venezuela, este tipo de acciones en las cuales hay una total falta de estrategias, de intervención, etcétera,
hace que el pueblo diga, bueno, pues probablemente ese sea nuestro futuro y ya no vamos a poder hacer más. Ojo, no estoy diciendo que el pueblo venezolano no salga a las calles, porque las marchas son multitudinarias. Sin embargo, yo creo que hay algo que los frena y creo que es esta desazón, esta falta de motivación por luchar por un sueño que es un sueño que se persigue ya más de 10 años. Van a ser 15, ¿no? Si contamos con Chávez, si contamos con Maduro, y la gente ya no cree, está Creo que más de desilusionada. 20 años, querido Fonchi. Sí, tienes razón, son más de Peor, 20 años peor todavía. entre Maduro y Chávez, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va, más es un tema psicológico y social que yo no creo que tenga que ver con la autoridad, sino más bien con una, una sensación de emoción colectiva, ¿no? Que se comparte en todo el país y creo que Cuba es el mejor ejemplo. Ya tú vas a Cuba y ves a la gente que simplemente vives, entre comillas. Hay algunos que aún tratan de llegar a Miami por mar. Hay gente que trata de huir de Cuba de la manera que pueda. Hemos visto muchas historias de gente que sale a hacer deporte con una selección y se esconden y ya no regresan nunca más. Artistas que se han ido de gira y nunca más han regresado. Pero son casos muy contados, ¿no? Fonchi, disculpa, son ¿cuántos? 26 años de chavismo. Imagino, 26 imagino. años, es increíble. Es mucho Qué más de lo que terrible. pensabas, más de 10 años de lo que pensabas. Así es. Qué terrible, ¿no? Imagínate, es la mitad de la vida de una persona, o un poco menos de la mitad de la vida de una persona, bajo un yugo en el cual pierdes a tu familia, pierdes tus derechos, pierdes tus inversiones, pierdes tu dinero, ves que el país se va a pique, ¿no? Tu moneda pierde todo valor. Y sí, ves a mucha gente hablando de que sí, que Venezuela no puede ser posible, hay que hacer algo, pero finalmente lo que ha quedado demostrado es que nadie hace nada, ¿no? Entonces, creo que por ahí va el tema, es una especie de desilusión colectiva, es una especie de tirar la toalla colectivamente, ¿no? Correcto, Fonchi, acá está Jorgito Carvajal. Hola, Fancho, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Sí, comparto mucho lo que dices. Hace un momento, bueno, decía dos cosas, ¿no? La primera era que González Urrutia nunca debió haberse ido. Si es que querían ganar, yo creo que tendría que haberse quedado para ser sacrificado literalmente por el pueblo. Para que María Corina Machado tenga, como quien dice, la excusa, no tenga el mártir ahí por el cual levantar a todo el pueblo, pero bueno, no se pudo, se fue y todas las oportunidades en ese momento se perdieron. Ahora que ese panorama se vuelva a cumplir, creo que va a pasar un buen tiempo. Y la segunda, que no, bueno, no lo terminé de explicar tampoco, pero sí lo mencioné y bueno, ahora me has dado más la razón, es el tema de que yo también creo que es un aspecto un poco más psicológico, el del pueblo, y justo lo decía hace un momento. Yo no creo, a pesar de que es un problema que nos incumbe a todos, yo creo que los demás países lo único que podemos hacer es blindarnos ante lo que está pasando en Venezuela, pero yo al menos me mantengo en esta postura de que nadie puede ayudar a Venezuela, ni siquiera nosotros deberíamos meternos. Yo creo que ese problema lo tienen que solucionar ellos solos, que llegue el momento en el que el pueblo realmente se levante y haga el cambio, ¿no? Y lo digo un poco por historia, ¿no? Que es lo que pasó en nuestro país. Nosotros, no sé, nos impuso una libertad, ¿no? En relación al dominio español en ese entonces, a la corona española, y liberan a un Perú que no tenía experiencia política, que no sabía cómo manejarse, que no comprendía lo que estaba pasando, ¿no? Nos liberan porque si no nos liberaban, pues la colonia española bajaba hasta Argentina y San Martín pues no quería que le llegue el dominio español. Entonces toda esa corriente libertadora termina por hacer eso, dejan a un Perú básicamente sin cabeza,
¿no? Dejan a un niño en pañales con mucho dinero que no sabe qué hacer. Y desde ese entonces hasta ahora hemos venido sobreviviendo y aprendiendo sobre la marcha, con una gran cantidad de errores que no se han solucionado, ¿no? Con una mentalidad y con traumas que nos quedan del pasado que no podemos todavía superar como sociedad. Y ahí seguimos, aguantando, ¿no? Y siento que si mañana pasado, no sé, algún país se mete y ayuda a la liberación forzada de Venezuela de ese pensamiento, bueno, de esa postura política, mejor dicho, siento que va a volver alguien más con una mentira y ¡plop! Volvieron a lo mismo, ¿no? Sí, ahí sí me mantengo que el cambio de mentalidad tiene que ser del pueblo, ¿no? Y de las autoridades que están, o bueno, de los postulantes a cargo de poder dentro de ese país. Creo que el peor error que podríamos hacer es liberarlos, ¿no? Siento que ellos solos son quienes tienen que, en este caso, como quien dice, romper la cadena que tienen en este momento, ¿no? Se está viendo lo que pasa, como mencionas, en Cuba, ¿no? Y es un pueblo que parece que no vive, sino sobrevive con lo que tienen, ¿no? No sé qué más o menos, si es que voy un poco de repente con tu línea de pensamiento, no sé cómo lo ves. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tú concluyes, ¿no? Y es que ah, creo que haríamos un daño de que, por ejemplo, Estados Unidos se meta a liberar a Venezuela de Maduro, porque se convertiría probablemente en una colonia estadounidense, ¿no? Eh, Bueno, eso ocurrió con Panamá hace algunos años y creo que le hizo Tal mucho cual, bien. tal cual. Y miren lo que está diciendo Trump ahora, ¿no? Trump está diciendo que van a volver a tomar Panamá y, bueno, son sandeces de una persona que está enferma de poder, pero el hecho es de que sí, yo estoy absolutamente de acuerdo con Jorge, porque finalmente los psicólogos, ¿qué hacemos, no? Para nosotros es muy, muy fácil recomendarle o darle estrategias al paciente para que solucione sus problemas, pero lo que tenemos que hacer es guiarlo para que él mismo afronte la situación y la resuelva, y de esa forma se fortalezca su autoestima, su autoconcepto, y se dé cuenta que él puede, ¿no? Para nosotros los psicólogos es muy fácil decirle a un paciente, oye, termina con esta chica, o oye, cámbiate de trabajo, pero es el paciente el que tiene que llegar así a esas conclusiones y tomar las decisiones. Entonces, eh, por eso decía, yo tengo sentimientos encontrados, porque en el fondo me pasó lo mismo que a ti, Sandro. Yo esperaba la noticia o la fotografía de Maduro ya muerto, ¿no? Acribillado probablemente. Pero no, no pasó nada de eso. Sin embargo, al mismo tiempo pensaba que de pronto es lo mejor, ¿no? No solo por el riesgo bélico de que se metan otras potencias a tratar de mantener el poder en Venezuela, donde sabemos que el tema del petróleo es importante, sino por el tema de qué pasaría con el pueblo, ¿no? Como ustedes saben, yo aquí en Arequipa trabajo en una ONG en donde ayudamos a gente en extrema pobreza. Y algo que no hacemos es regalarle las cosas, porque el asistencialismo es el caballito de batalla de todos los partidos políticos, ¿no? Van y reparten tuppers con comida o con dinero y la gente está feliz. Acá cuando alguien viene a pedirnos ayuda, lo que primero que le preguntamos es, ok, ¿y qué sabes hacer? ¿No? Por ahí la persona sabe lavar autos o lavar ropa o a jardinería, y le decimos, ok, mira, nosotros te vamos a ayudar, pero tú vas a hacer este tipo de cosas para de alguna forma retribuir lo que te estamos dando como ayuda. Entonces la persona no recibe un regalo. Y ojo, el presidente de esta ONG es estadounidense, entonces todo el mundo lo llama Papá Jim, ¿no? Y eso es algo que estamos tratando de romper y evitar, porque la gente sigue acostumbrándose a estirar la mano y a esperar una dádiva, un regalo. Y creo que ese es el gran problema de nuestro país.
gracias a gobiernos como los que hemos tenido, ¿no? En donde el presidente de turno va, regala cosas, regala casas, regala terrenos, y la gente simplemente se acostumbra a que las cosas caigan del cielo, y así los grandes países no se han construido así. Entonces, por ahí yo coincido totalmente con Jorge en que son los venezolanos los que tienen que hacer algo. Y yo creo que los venezolanos pueden hacerlo. ¿Qué sucede? Que hay un gran sector de gente comunista, gente roja, caviares, entre comillas, que, pues, ¿qué más quieren, no? O sea, el gobierno les regala cosas, les pone casas, obviamente a los que tienen carnet y a los que hablan bien del gobierno, y expropia empresas y etcétera, y pues no tienen que trabajar. Qué lindo, ¿no? Yo creo que ese es el sueño de todo rojete a nivel mundial. Y eso es lo que hay que tratar de evitar, porque de esa forma esclavizas a un pueblo. Y probablemente por ahí esté también la explicación de lo que pasa con Cuba y lo que podría pasar en el futuro con Venezuela, ¿no? Hola Fonchi. Sí, efectivamente, mientras escuchaba tu explicación al inicio y luego las conversaciones con Jorge, yo también había estado pensando mucho en eso y me ponía a hacer un paralelo entre cómo las conductas o las acciones son universales, ¿no? Desde lo más mínimo hasta lo más grande. Y de pronto me ponía a pensar, ¿no? Cuando a veces la gente habla de una pareja, por ejemplo, y dicen, ¿por qué fulanita no deja a fulanito? Si le hace tanto daño, si la maltrata, si le pega y todo lo demás. Pero viene todo un mundo, ¿no? En fulanita, porque fulanita o lo sigue queriendo, así como es, o le tiene miedo, o ya su autoestima está por los suelos, ¿no? Que por lo general es lo último, sobre todo lo que influye, ¿no? Porque puede ser consciente y decir, sí, me pega, sí, no soy feliz, pero no lo puedo dejar, porque no tiene la fuerza suficiente, porque no se siente capaz, no se siente con la valentía y piensa que va a perder, que no lo va a lograr, ¿no? Ajá. Y se conforma, por otro lado, diciendo, pero bueno, al menos me da para comer, ¿no? O sea, me mantiene, qué sé yo, ¿no? Entonces, siento que es una situación muy similar la que pasa en países efectivamente como Venezuela, como Cuba, y lamentablemente acá en el Perú también ese gran riesgo, ¿no? De sentirlo, de vivirlo de esa manera, ¿no? Sobre todo cuando mencionaste este tema de la delincuencia y cómo es que no sale la gente a lucharla, ¿no? Y las pocas marchas que se han hecho pues parecen en nada. Entonces de pronto uno mismo se pone a pensar, ¿para qué va a salir a marchar si no va a ocurrir nada? No va a cambiar nada, ¿no? Entonces, de pronto en un país como Venezuela, que tiene tantos años como estamos viendo ahorita, le estamos cayendo en cuenta, en pocas palabras, la situación de la autoestima de ese país está muy baja, ¿no? Están pasando por la misma historia varias veces, es decir, de luchar, de salir a marchar, de líderes que de pronto se evaporan y no se consigue absolutamente nada, ¿no? Muy triste porque uno se pone a pensar, pues efectivamente, ¿no? O sea, cuando tú estás luchando por algo a nivel personal y quieres conseguirlo y se te repite varias veces el no lograrlo, claro, un tipo de gente pensará, entonces debo tomar otro camino, este no está funcionando. Pero una gran mayoría dirá, no lo puedo hacer, no lo logro, no se da, no, está visto que no es. ¿No? Entonces, yo creo que eso pasa con Venezuela, que en gran medida tienen esa sensación, ese conformismo, ese no lo puedo lograr, necesito ayuda, pero efectivamente ayudar también implica un gran riesgo, ¿no? Porque tienes que enseñarle a hacerlo solo, ¿no? O sea, tienes que levantarse solo, ¿no? Lo que menciona Jorge, ¿no? O sea, a ver, las grandes revoluciones han sido porque efectivamente el pueblo mismo se levantó y murieron en la lucha, ¿no? Y sí, pues corrió mucha sangre, ¿no? Por todos lados, pero lo lograron. Pero fue porque el mismo pueblo lo hace, el mismo pueblo se levanta, ¿no? Sí, hay una imagen de Quino que a mí me encanta. Bueno, yo soy fanático de Quino, y es un político que está parado sobre una tabla,
sobre un barranco, un vacío, y el pueblo está al otro lado, también parado sobre esa tabla, prácticamente manteniendo al político, evitando que se caiga del vacío, ¿no? Cuando lo fácil sería dar un paso atrás todo el pueblo y el político se cae al abismo. Pero a veces no nos damos cuenta, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano podría organizarse y hacer frente a esto. Como tú bien dices, Ana Rosa, podría correr demasiada sangre, pero creo que no ha existido una sola revolución que no haya tenido este tipo de consecuencias, a excepción de la Revolución China y la Revolución... bueno, la Revolución China empezó sin sangre, pero terminó siendo un baño de sangre. La única que yo recuerdo y tengo entendido que tuvo un resultado muy interesante fue la independencia de la India, ¿no? Gracias a Mahatma Gandhi y su teoría de la no violencia. Es la única revolución en la que el pueblo, sin derramar una gota de sangre, logró sacar a los ingleses de su tierra. Lo otro cercano, pero sí corrió algo de sangre, fue la lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, con Martin Luther King, ¿no? Martin Luther King terminó dando su vida por la lucha, pero ellos no respondían al ataque de las autoridades, ¿no? Al menos al final de la lucha asumieron esa actitud, porque todos hemos visto que han habido incendios, han quemado cosas, han matado gente, Fonchi, pero hay una sí. cosa que sí quería aclarar, que quiero aclarar, ¿no? Que, por ejemplo, a pesar de que se dice que durante la independencia de la India, gracias a Mahatma Gandhi, no murió gente, hay registros en los que sí se encuentran a más de 4.000 personas que llegan a fallecer justamente en esta lucha independentista y más de 10.000 que salieron heridos, ¿no? O sea, de alguna forma, bueno, en eso sí, yo creo que no hay una sola revolución que no se lleve al menos uno. Muy bien. Para ir concluyendo rápidamente, Javier Silupú, por favor. Hola, Fonche, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Encantado de verte. Sí, justo también con todo esto del panorama en Venezuela, a mí también se me hace demasiado me da mucha desilusión el hecho de que pues hayamos visto pues no a González Urrutia, a María Corina Machado en esta lucha, en todo lo que tenía que ver con respecto a la liberación pues no por fin de Venezuela, y que de pronto todo esto pues llegue el día central y no haya pasado prácticamente nada, ¿no? Que al final pues hay ciertas posturas. Yo creo que al final pues creo que todo tiene que ir a su propio orden. No creo que tal vez esto haya acabado, pero creo que sí tendría que pasar las cosas que están pasando. Pero con respecto a una pregunta que yo sí quería hacerte es ¿cómo lograríamos o bueno, cómo se lograría la resiliencia en el pueblo venezolano para con esta crisis, para con esta situación? Fonchi, adelante. Fonchi. No le escuchamos. Fonchi, ¿estás con nosotros? Hola. Fonchi, ¿nos escuchas? Fonchi. No sé si nos ha escuchado. Fonchi, ¿estás con nosotros? Creo que no nos escucha. A ver, parece que hay un problema en la comunicación. Sí, pero bueno, justo también comentando, ¿no?, un poco con respecto a ello, o sea, quería preguntar esto porque de alguna u otra forma siento que el pueblo venezolano ha ido perdiendo, como hemos estado hablando, ¿no?, la autoestima, ha ido perdiendo la confianza dentro de algún líder o lideresa, y pues es un pueblo que ha sido bastante, digamos, golpeado por
distintas fases, ¿no? Por distintas fases de querer salir de la represión que tienen hoy en día. Entonces... Ahí nos tenemos de vuelta, Fonchi. ¿Llegaste a escuchar la pregunta de Javier, Fonchi? No, ya no lo vi, rápidamente escuché. tu pregunta, Javier. Por favor, Javier, ¿podrías repetirla? Claro, por supuesto. ¿Cómo el pueblo venezolano podría tener resiliencia para poder afrontar esta crisis o para poder afrontar, no, todo este panorama actual que se está viviendo? Fonchi, ¿estás con nosotros? Perdón, se volvió a... Sí, lo que pasa es que se congela la imagen y no escucho nada tampoco. Ajá. Ah, Te una pregunta vez que más. cómo podría tener resiliencia el pueblo venezolano para enfrentar esta situación. Eso es lo que te está preguntando. Ok, gracias Sandro, gracias Javier. La resiliencia es una fuerza interior que nos lleva a sobreponernos a situaciones adversas. En la psicología es un término que se está estudiando mucho en la última década. Desde ya, uno de los primeros en acuñar este concepto fue un psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi y que veía a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos morir, y él se dio cuenta que lo que pasaba es que esta gente simplemente ya perdía la capacidad de querer vivir, ya no tenía capacidad de ver el futuro, de imaginar un futuro. Y algo que se aprende cuando uno piensa en la depresión es que, en efecto, una de las principales características o síntomas de la depresión es que tú no eres capaz de visualizar un futuro, ¿no? Estás tan deprimido que simplemente vives el día a día como puedes. Y este psicólogo empezó a buscar la forma de imaginarse a sí mismo dictando talleres en diferentes universidades del mundo sobre la psicología de los campos de concentración. E imaginaba eso en un futuro, y eso, según él, es lo que lo mantuvo vivo, ¿no? Y él sobrevivió a los campos de concentración y, en efecto, hasta hace algunos años, que lamentablemente ya falleció, estuvo dictando talleres sobre la psicología de los campos de concentración en diferentes universidades del mundo, ¿no? Yo creo que el pueblo venezolano, como el pueblo cubano, probablemente haya perdido ya la capacidad de imaginar un futuro, más el pueblo cubano que el venezolano. Yo creo que Venezuela todavía sueña con lograr algo de esto, pero la realidad es de que se van a terminar dando cuenta que probablemente un futuro de libertad cada vez sea más lejano, ¿no? Ojalá me equivoque, ojalá no sea así, pero habiendo todo un aparato político, de relaciones públicas, de un andamiaje para fortalecer este concepto de que son la mejor solución al imperio yanqui y al capitalismo salvaje, etcétera. Si ellos no son conscientes de que por ahí no va la cosa, no van a ser capaces de visualizar un futuro y por lo tanto van a morir. Para resumir, si quisiéramos que un pueblo tenga mayor resiliencia, tenemos que crearle un futuro que ellos sientan que es real, que podrían llegar a él, ¿no? Pero eso es lo que más me dolió de la toma de mando de Maduro, que no pasó nada. O sea, fuera de que las personas salieron a la calle a protestar, no pasó más nada. Correcto. Muy bien, Fonchi, muchísimas gracias por tu muy valioso comentario aquí en el programa. Siempre es muy esperado por la audiencia. Te escriben a diasclad@gmail.com
y pronto espera una sorpresa allá en Arequipa de parte de quien te habla y del equipo de acá de Sol Frecuencia Primera para ti. No te digo, son dos humildes sorpresitas, pero espera que ya va madurando. Madurando, disculpa el término, que no tiene, va progresando. Digamos. Genial, gracias Sandro. Voy a estar expectante. Y nada, siempre es un gusto para mí poder compartir con ustedes mi humilde opinión. Ojalá ayude a la gente que nos sigue a analizar, a pensar en otras posibilidades, en otras maneras de ver las cosas. Y agradecerte a ti por la oportunidad. Siempre es grato poder estar con ustedes. Muchas gracias, querido Fonchi, y hasta muy pronto.